Queridas amigas y amigos, en esta conversación con el tigre Eduardo Fernández, un personaje muy controversial, pero uno de los dirigentes más emblemáticos de la democracia civil, él nos habla de las razones por las cuales la democracia civil se perdió, de la gran tragedia que ha sido el castrochavismo y las razones por las cuales él apoya convocatoria las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de Nicolás Maduro. Es un programa que va a dar mucho que hablar, va a ser un programa polémico, creo que les va a gustar, y si les gusta, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, esta plataforma de apoyo a los venezolanos, de servicio a los venezolanos de Venezuela y la diáspora, y también a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar con un venezolano de mucha trayectoria política, de mucho esfuerzo de servicio público, un hombre siempre controversial, y se trata del socialcristiano Eduardo Fernández, hombre que fue presidente de la Unión Internacional Demócrata Cristiana, que agrupa a todos los partidos demócratas cristianos del mundo. Fue candidato presidencial, secretario general de COPEI, director de su fracción parlamentaria, y estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, donde también dio clases, tiene unos máster en la universidad, en el Instituto de Estudios Superiores de La Haya, en Holanda, en la Universidad de Georgetown, en Washington, de tal manera pues que es una persona de bastante kilometraje. Bienvenido, mi tigre, Eduardo Fernández. Gracias, Alexis, muchas gracias, y aprovecho para saludar a todas las personas, los compatriotas venezolanos que siguen este programa religiosamente y que se orientan por este programa. Quiero saludarlos con mucho cariño y con mucho afecto. Sobre todo, decirles de entrada que tengo mucha esperanza de que cuando logremos el cambio político que tanto anhelamos en Venezuela, muchos compatriotas que en este momento están en Miami o en Florida o en cualquier parte de los Estados Unidos, o en general, muchos de los compatriotas que han sido parte de la diáspora regresen a Venezuela con sus talentos y con sus experiencias para contribuir a la reconstrucción de la democracia venezolana y de la nación venezolana. Bueno, hablando de eso de la reconstrucción de la democracia venezolana, la reconciliación, todas esas cosas que nos preocupan a todos, me gustaría que tú, como una persona que fuiste uno de los grandes protagonistas de la democracia civil durante los 40 años de la democracia civil, que de acuerdo a la opinión del historiador Manuel Caballero fueron los mejores años de toda la historia de Venezuela, nos expliques, porque si alguien tiene autoridad para esa explicación, ¿qué nos condujo a la pérdida de la democracia civil? Yo diría que varios factores. En primer lugar, diría yo que un problema de carácter social. La democracia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, que hizo muchísimas cosas muy buenas, dejó como 5 asignaturas pendientes que no se resolvieron. La primera de ellas es el tema de la pobreza. Nos cansamos de decir que Venezuela era un país rico y resulta que había un porcentaje demasiado grande de venezolanos que vivía en situación de pobreza. ¿Cómo es que somos ricos y yo no tengo un buen ingreso, no puedo satisfacer mis necesidades fundamentales? Esa asignatura quedó pendiente. Muchas cosas muy buenas se hicieron, pero había una diferencia entre una minoría que tenía una vida comparable con la vida en los países más desarrollados del mundo, y un porcentaje importante de la población que vivía en ranchos, que vivía en situación muy mala. Ese es un factor que erosionó el prestigio y la fuerza de la democracia. El segundo factor es el factor económico. No fuimos capaces de superar el modelo rentista petrolero y de diversificar la economía para generar bienes y servicios y para generar empleo y para todo lo demás. El tercer elemento con que no fuimos capaces de democratizar la democracia era una democracia mediatizada que dependía de los equipos dirigentes de los partidos
pero no había la elección popular de los gobernadores, no fuimos capaces de crear gobiernos locales, gobiernos municipales. Esas fueron propuestas, por cierto, que yo formulé en el Congreso cuando era diputado y que felizmente se acogieron porque Carlos Andrés Pérez terminó acogiendo, pero se hizo, como dirían allá en Estados Unidos, too little, too late. Se hizo muy poquito por democratizar la democracia y muy tarde. Entonces, el dato económico, el dato social, el dato político, hay un dato también, una asignatura pendiente que fue la corrupción. Entonces, en la democracia había mucha corrupción y había la corrupción real y la corrupción exagerada por los medios, pero que llevaban a los ciudadanos a la convicción de que hay una corrupción generalizada, esto no nos gusta. Y finalmente un dato cultural. El rentismo provocó la cultura de la dependencia del Estado. Entonces no se estimuló suficientemente la iniciativa particular, la iniciativa privada. Y entonces teníamos una democracia mostrenca, es decir, una democracia que tenía asignaturas pendientes. Y de repente apareció una figura muy recurrente en la historia venezolana que es el salvador de la patria. Y si tiene uniforme, más todavía. Entonces un señor con uniforme, había mucha gente que decía, lo que le hace falta a Venezuela, y todavía se repite, por cierto, lo que le hace falta a Venezuela es un militar para que ponga orden aquí en este país. Bueno, apareció un militar que no se sabía que era zurdo cuando apareció. Y la gente dijo, aquí está el salvador de la patria. Además, los partidos principales cometieron cualquier cantidad de errores. Acción Democrática postuló a un dirigente muy meritorio, pero que no era visto por el país como un presidenciable, llamado Alfaro Usero, y el partido Copey postuló una reina de belleza. Pues nada, la gente dijo, estos partidos no entienden lo que está pasando, porque lo que está pasando no es para este tipo de candidatos, sino para buscar una gran alianza nacional que permitiera rescatar la fuerza y la vitalidad que tuvo la democracia a lo largo de los años, de los 40 años. Eduardo, pero hubo también una opción seria, que fue la del doctor Salarromes, la del gobernador Salarromes. Mira, muy bien, pero de nuevo muy tarde. Ya para ese momento el descrédito, y yo creo que Enrique cometió los partidos importantes cometieron un error, que fue retirar los candidatos a última hora en aquella maniobra tan fea, y Enrique cometió el error de aceptar ese apoyo. Y entonces terminó Enrique visto como la fórmula a través de la cual se pretendía perpetuar un modelo político que tenía las falencias a las cuales he hecho referencia. Yo, por cierto, con mucha inmodestia, invitaría a los oyentes a leerse un discurso que me tocó pronunciar el 5 de julio de 1987 en el Congreso Nacional, donde dije, el pueblo está bravo y tiene muy buenas razones para estar bravo, y enumero las deficiencias de la democracia venezolana. Y hay otro factor, Alexis, que me cuesta un poco mencionar, pero es el factor de la dificultad para el relevo generacional. Entonces los expresidentes se empeñaron en volver a ser presidentes, y yo creo que eso contribuyó. Yo creo que fue un error, por cierto, la elección de Carlos Andrés Pérez, pero fue también un error tal vez más grave todavía la manera como el país pretendió salir de Pérez, primero con el golpe de Estado y después con los mecanismos aparentemente jurídicos que se utilizaron, pero lo lógico era que Carlos Andrés terminara su periodo y que los problemas de Venezuela, como lo dije yo, por cierto, el 4 de febrero de 1992, los problemas de Venezuela deberían resolverse con votos y no con balas. No, y te digo que yo quiero aprovechar para decir aquí que más allá de las críticas que se le puedan hacer a Eduardo y los cuestionamientos, que todo es legítimo dentro de la democracia, la verdad es que el 4 de febrero él tuvo una actuación patriótica de defensa de la democracia que le costó políticamente muy caro, pero que no pensó en su popularidad en ese momento, sino en el interés del país. En el cumplimiento de mi deber. Mi deber en ese momento como líder de la oposición al gobierno de Carlos Andrés Pérez era defender la Constitución y defender la democracia y oponerme a una aventura militarista que no tenía ningún sentido ni ninguna
Y las pruebas son lo que ha pasado, pues. Los hechos que han ocurrido demuestran que teníamos razón. No fui yo solo, hubo muchos y muy distinguidos dirigentes venezolanos que nos opusimos a aquella locura. Tal vez en el caso mío el mérito era que yo era el jefe de la oposición al gobierno, pero es que el gobierno de Carlos Andrés Pérez tenía que terminar normalmente y ser sustituido por un gobierno elegido por el pueblo. Sí, ciertamente. Ahora, Eduardo, pasaron las cosas que pasaron. Hugo Chávez, con su discurso virulento, mesiánico, salvacionista, logró convencer a la población de que él era la solución. Se le dio la oportunidad, de gobernar, contrariamente a lo que hizo después él en el gobierno. La gente democrática le reconoció su triunfo sin ningún problema y comenzó este periodo que, así como el profesor Manuel Caballero decía que los 40 años de la democracia civil han sido los mejores de la historia de Venezuela, caramba, uno podría intentar decir que estos 20 años del castrochavismo han sido los peores de la historia de Venezuela. Pero eso es una opinión personal. ¿Cómo evalúas tú estos 20 años de castrochavismo? Como una tragedia inconmensurable. Esta gente, Hugo Chávez y Maduro, y lo que ellos representan, el llamado socialismo del siglo XXI, le han hecho un daño inconmensurable a Venezuela. Nos han retrocedido al siglo XIX o peor. Es un daño gravísimo que nos va a costar mucho recuperar y que tiene además un fundamento en otros errores cometidos por los demócratas. Yo fui una voz solitaria a la hora de oponerme a la constituyente convocada por Chávez en 1998. Yo dije, eso no es para hacer una constitución, ese es el primer paso para tener el poder absoluto. Bueno, y tal cual, el señor Chávez convocó su constituyente y empezó allí, y bueno, y tuvo la cooperación de muchísima gente. Cuando uno piensa, la gente es que el propio Chávez nombró para que lo ayudaran a convocar la constituyente, entre los cuales estaba para nombrar una sola persona, que Dios lo tenga en su gloria, un venezolano muy respetable, que fue Ernesto Maí Vallenilla. Bueno, gente como él fueron a colaborar en la constituyente, y la constituyente, repito, era un paso para el poder absoluto. Después también he sido una voz bastante solitaria y bastante discutida a la hora de decir, mira, señores, no nos abstengamos. Cuando en el 2005 la oposición resolvió abstenerse, el maduro chavismo o el chavismo madurismo dominó la Asamblea Nacional totalmente, y eso le permitió tener el poder absoluto. Y como dijo aquel célebre político inglés, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Lord Acton, efectivamente. Usted es un hombre muy culto. Bueno, no, hermano, yo... Y muy memorioso. Como diría García Márquez. Sí, señor. Funes el Memorioso también hay una obra. Así es, sí, señor. De Borges, en este caso. Y así es, sí, señor. Bueno, entonces me estabas diciendo de tu evaluación, pues, porque fíjate... Una tragedia en los 5 campos que mencioné al principio. Exactamente, te iba a decir, porque los 5 campos que tú mencionaste es una... En todo estamos peor, pero peor. Exacto, es un aporte excelente para el análisis, además es una autocrítica que tenemos que hacernos toda la gente democrática. Pero entonces, ahora, ¿qué pasó? En cada una de esas áreas ha habido un derrumbe total. Total. El salvador de la patria iba a corregir el déficit democrático que tenía la democracia. Íbamos a tener más y mejor democracia. Pues todo lo contrario. Es un autoritarismo absoluto, es una dictadura absoluta, es un poder absoluto. Es el imperio de la arbitrariedad y del atropello al Estado de Derecho. En lo económico, queríamos liberarnos del petróleo. Durante el periodo de Chávez, los precios del petróleo subieron por encima de los $100 y hubo más dependencia del petróleo que nunca antes. Y ahora, al desaparecer el petróleo
por la incompetencia de ellos también, aunque la estrategia de ellos claramente es decir que todo lo que anda mal en Venezuela es por el bloqueo. Pues la crisis del petróleo comenzó mucho antes del bloqueo. El bloqueo evidentemente ha agravado la crisis, pero eso venía desde antes. Entonces, desde el punto de vista económico, no diversificamos la economía, al contrario, nos hicimos más dependientes del petróleo y en este momento el país tiene las dos más graves enfermedades que puede tener una economía en cualquier parte del mundo: la inflación y la recesión. En tercer lugar, desde el punto de vista social, bueno, la democracia dejó pendiente resolver el problema de la justicia social, de la igualdad de oportunidades. En este momento, más del 80%, algunas investigaciones de opinión pública dicen que más del 90% tenemos ingresos, y me incluyo allí porque yo tengo un ingreso como parlamentario jubilado de $2 al mes. Bueno, tenemos ingresos que nos colocan en situación de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, la pobreza, lejos de haberse resuelto, se ha incrementado, y junto con la pobreza, el hambre, la desnutrición, la desesperación. Después, entonces, la otra cosa, la cosa cultural de dependencia del Estado. Bueno, ahora tenemos un régimen estatista, mucho más groseramente estatista que ninguna experiencia anterior en Venezuela. Y habíamos hablado de la corrupción. Bueno, la corrupción en los tiempos de la República Civil era un juego de niños comparado con la grosera y brutal corrupción que ha habido en estos años. De modo que lo que hemos hecho con esa pretensión de que el golpe militar nos traía un militar que iba a ser el salvador de la patria, lo que trajo fue exactamente todo lo contrario. Y eso que Chávez tuvo, lo que cualquier persona que aspire a gobernar desea, que es mucho respaldo político, mucho respaldo de opinión pública y mucho dinero. Él tuvo un gran respaldo de la opinión pública, de los votantes, de los electores, y tuvo todo el dinero del mundo. Y no dejaron nada positivo, nada constructivo. Venezuela está en el suelo. Yo tengo mucho optimismo, yo estoy convencido de que de esto vamos a salir muy pronto, y estoy convencido además de que Venezuela tiene lo que se necesita tener para recuperar su economía y su bienestar y su Ahora, condición. fíjate tú, Eduardo, después de hacer este análisis tan consistente y contundente, entonces la gente podría preguntarse por qué Eduardo Fernández, que tiene las cosas tan claras en ese territorio, apoya la convocatoria a unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre que se dice que son ilegales y abusivas. Por una razón elemental y sencillísima. Yo quiero salir de Maduro. Yo quiero salir del régimen de Maduro y no he conseguido que nadie me explique que hay una fórmula mejor. Entonces, yo digo, los chilenos fueron a elecciones para salir de la dictadura de Pinochet sin consejo electoral. El consejo electoral en Chile era el ministro del Interior, que era un general nombrado por Pinochet. Pero dijeron con un pañuelo en la nariz, como lo dijo Rómulo Betancourt en 1936, refiriéndose al Congreso gomecista. Con un pañuelo en la nariz, pero vamos a estas elecciones porque este es el camino para salir de esta dictadura. Entonces después, en Polonia, tú acabas de recordar muy amablemente y muy generosamente que yo fui presidente de la Organización Mundial de la Democracia Cristiana. Y eso fue en 1989. Y en ese carácter yo estuve en Polonia y de algún modo participé en las conversaciones que se hicieron. El señor Jaruzelski tuvo la grosería de proponer, bueno, ya que me piden elecciones, vamos a hacer elecciones, pero el Partido Comunista se reserva el derecho de postular el 75% de los parlamentarios. Esto que estoy contando es historia, sí, y está en los libros. Bueno, y cuando oí yo a Wałęsa decir, arránquenle el brazo, vamos a esas elecciones fraudulentas, muérganas, perversas, pero vamos, porque ahí vamos a demostrar que somos la mayoría y vamos a hacer imposible que el señor Jaruzelski siga. Bueno, y en efecto ahí comenzó el derrumbe de Jaruzelski. Pero hay una diferencia que quiero que me la comente. En el caso te termino con el caso polaco con una frase de un gran polaco que fue el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo: dejar de votar por temor a que nos roben el voto
es como suicidarse por temor de que nos vayan a matar. Sí, nos queda un minuto. En este minuto, Eduardo, que tú que eres un campeón de la concisión, la diferencia que yo quiero señalarte es que tanto Jaruzelski como Pinochet, con todo lo despreciable que eran como dictadores, fueron sorprendidos. Ambos estaban convencidos de que ellos iban a ganar las elecciones. En esos términos, pues Jaruzelski sabía que tenía problemas de impopularidad, pero con ese ventajismo que él trazó, él estaba convencido que iba a ganar. Lo mismo le ocurría. Ellos fueron sorprendidos por el resultado. Con Maduro, el resultado no nos sorprende porque ya el resultado lo conocemos de antemano. No, el sorprendido fue Maduro mucho más que Jaruzelski y que Pinochet. Pinochet. El año 2015, cuando la oposición le dio ese paliza, porque la oposición se organizó, porque la oposición entendió que tenía que ir unida, porque la oposición fue con una sola tarjeta y la oposición le dio una paliza al gobierno. Si en este momento, o si el año 2018, la oposición se hubiera organizado y hubieran escogido un candidato presidencial de consenso, a lo mejor si Lorenzo Mendoza hubiera aceptado la candidatura, hubiera ido toda una muchedumbre de gente a votar y hubiéramos derrotado al régimen. Bueno, hermano queridísimo, nos quedó pendiente esta conversación. Lamentablemente el tiempo nos atropelló. Muchísimas gracias. Como tú tienes muchos recursos económicos, puedes pensar en contratarme para una nueva entrevista, siempre y cuando me pagues esta y después me pagas la próxima. Cómo no, yo voy a hablar con Marisabel para que me preste un dinero. Ok. Gracias por la invitación, Alexis. Gracias por la invitación y muchos saludos a todos los venezolanos. Los quiero mucho y los necesitamos de vuelta una vez que saquemos a Maduro y a su régimen. Que Dios te guarde, hermano, y a todos nuestros compañeros. Amén.